Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santa Ana. Para más información, visítenos en la web en santaanabaptist.org. Bueno, el título de este mensaje es una pregunta más que nada. ¿Debo ser bautizado de nuevo? O sea, ¿me debo volver a bautizar? Vamos a leer Hechos 19:1-6, donde vemos que algunas personas tuvieron que ser bautizados de nuevo. Dice así el versículo 1, Hechos 19:1, dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Ahora, el propósito de este mensaje es explicar por qué algunas iglesias bautistas requieren que ciertos hermanos, quienes ya han sido bautizados, sean bautizados de nuevo. A esto se le llama rebautizar. Ahora, esta práctica histórica es conocida como el anabautismo, o sea, el rebautismo, no es algo nuevo. Para muchos esto puede ser de gran asombro. Usualmente estos tópicos se hablan cuando hablamos de la membresía o al principio de año. Y algunos dicen: qué doctrina tan rara, muy extraño que me están pidiendo que me vuelva a bautizar. Yo ya me bauticé. Dicen algunos: yo nunca había escuchado de esto. ¿Qué tiene mal mi bautismo? Dicen algunos. ¿Hay algo mal conmigo? Bueno, sin duda esta cuestión ha hecho que muchos se sientan incómodos. No hay duda de ello. Algunos se sienten ofendidos. Otros se sienten mal juzgados. Algunos se desaniman y mejor dejan de ir a esa iglesia. Pero otros con gusto se bautizan. Ahora quiero decirle que esta práctica, aunque le parezca rara, no es algo nuevo. Y lo vamos a observar en la Biblia. Es más, ya vimos ahí que Pablo mandó a ciertos discípulos que se vuelvan a bautizar, ¿correcto? Bueno, y la doctrina del bautismo, y en especial el aspecto de la autoridad para bautizar, es lo que nos define a nosotros como una iglesia bautista bíblica nueva testamentaria. Y creemos que Dios ha preservado esta doctrina a través de la iglesia, a través de los últimos 2 siglos. O sea, bíblicamente hablando e históricamente hablando. Podrá que sea difícil de aceptar, pero no se puede negar. Lo que le pido en esta mañana es que usted tenga una mente abierta, un corazón abierto a las Escrituras y busque mejor agradar a Dios y no a los hombres. Porque hay gente que dice: no me quiero bautizar, y lo hacen por temor o miedo a los hombres, quieren agradar al hombre. No, tampoco se bautiza por agradar al pastor de una iglesia bautista, sino busque mejor agradar a Dios. Dice Juan 8:29, el ejemplo de Cristo mismo: porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que, ¿qué dice ahí? Lo que le agrada. O sea, que usted debe hacer lo que a Dios le agrada. Usted debe tomar el paso, cualquier paso que sea, por agradar a Dios. Entonces vamos a ver entonces algunos principios de por qué algunos debemos ser bautizados de nuevo. En primer lugar, la Biblia habla de un bautismo, un solo bautismo. Desde el principio de la iglesia se decía: el agua separa. Y sí es verdad, la gran controversia en las iglesias han sido por el bautismo, porque algunos bautizan a recién nacidos o infantes, otros bautizan solamente con un poquito de agüita, otros bautizan por los muertos. Ahí apenas conocí a un muchacho y él me mencionaba que tenía un pariente que se bautizó por un muerto. O sea que si un muerto se murió sin ser bautizado, usted puede bautizarse en lugar de él. Y esas son unas doctrinas extrañas, en verdad. Y el bautismo bíblico siempre ha sido la causa de contienda en la mayoría de las iglesias. Ve al primer lugar ahí, dice: el bautismo verdadero requiere que el candidato sea regenerado, o sea, salvo. El bautismo no es para salvar, sino que el bautismo es para el que ya es salvo, el que ya ha sido regenerado. Y esto lo vemos a través de las Escrituras. Hechos 8:12 dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaban el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, ¿qué hicieron? Se bautizaban
hombres y mujeres. Pero note que primero habían oído, después creyeron y finalmente se bautizaron. Hechos 8:36 al 37 dice, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Le decía, ¿qué impide? O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer para poder bautizarme? Felipe solamente le dijo, tienes que creer. Ese es el único requerimiento. No hay que hacer cosas, ni cambiar vida, ni apartarse. Simplemente crea y se puede bautizar. Hechos 18:8 dice, y Crispo, el principal de la sinagoga, ¿qué dice, hermanos? Creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo, creían y eran bautizados. ¿Sí ve el proceso ahí? Uno tiene que oír, después tiene que creer y después se puede bautizar. Es el proceso bíblico para el bautismo. Un bautismo requiere que la persona que se esté bautizando sea salva. Entonces la pregunta surge, cuando usted fue bautizado, ¿usted ya era salvo, era salva? Si usted fue bautizado, algunos fueron bautizados de niños, yo conozco muchos que ellos lo bautizaron de 7, 8 años y de pronto decían, yo no era salvo, tenía después 13, 14 años cuando fui bautizado. Entonces ese bautismo no fue válido. Por eso yo me he detenido en bautizar a mis hijas, porque me dicen, yo ya me quiero bautizar. Una tiene 6 años y me insiste, pero yo no quiero que ella tome la decisión así, o bautizarla nada más así, para que tengamos un recuerdo y una foto. Es mucho más que un recuerdo, mucho más que una foto, una memoria. Ella tiene que en verdad entender. Y nuestros hijos tienen que entender. Pero también el caso puede ser que algunos de nosotros fuimos bautizados porque nos presionaron a bautizar. Miren, hay algunas iglesias que les gusta tener números que bautizaron a tanta gente. Nosotros tuvimos 5,000 bautismos, o sea, tenemos 300 bautismos. Y simplemente por bautizar, entonces presionan a la gente a bautizar. Es más, hay algunas iglesias que bautizan a niños sin la autorización de sus padres. Yo creo que eso es algo muy peligroso y muy malo. Nosotros trabajábamos antes en lo que era una ruta de bus. Salíamos en los buses, traíamos niños. Nunca los bautizábamos sin el permiso de sus padres, sin la presencia de sus padres, sin que sus padres autorizaran y entendieran también. Pero a veces llegábamos a alguna casa donde otra iglesia se los llevó y los bautizaban. Y de pronto regresaba la próxima semana y lo bautizaron otra vez. A este muchacho lo bautizaron 5 veces. Le dije, ¿por qué te bautizan? Porque me dan pizza y me dan cosas y me bautizo. Eso no es correcto. Eso está mal. Y eso lo tenemos que saber como iglesia y cualquiera que nos escuche, que eso no se debe hacer. El bautismo es algo serio, es algo sagrado. Y la persona que se está bautizando debe oír, creer para ser bautizado. Siguiente, el bautismo verdadero requiere que sea por inmersión. De nuevo, la palabra bautismo significa sumergir, poner completamente debajo del agua. Se requiere que entienda lo que está haciendo, crea de corazón y después lo tienen que sumergir debajo del agua. O sea, no es por aspersión, no es que agarraron un chorrito de agua y lo pusieron en su cabeza y era bonito en la ceremonia y fotos y todo eso no interesa. Lo que debe hacer la persona es sumergirse completamente debajo del agua. Vemos algunos ejemplos en la Biblia, en Juan 3:23. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había ahí muchas aguas. ¿Por qué iba ahí Juan? Había muchas aguas y lo que se requiere para bautizar es mucha agua. Dice Hechos 8:38 al 39, y mandó parar el carro, hablando Felipe y el eunuco, y descendieron, mire, ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio jamás y siguió su camino gozoso. Vemos que los dos entraron y los dos salieron. Requiere mucha agua. Pero vea el ejemplo en Colosenses 3:12. Sepultados con él, ¿en qué dice? En el bautismo. Entonces, ¿qué significa sepultar? Cuando dice, se van a sepultar a una persona, a un cadáver, ¿verdad que no mantienen una parte de la persona, verdad que no? Es algo espantoso. Sino que lo ponen completamente debajo de la tierra. Y ese es el símbolo del bautismo, es completamente debajo de la tierra. Y dice después, en el cual fuiste también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Ahora vamos a ver la siguiente. El bautismo verdadero debe ser reconocido como un símbolo y no un medio de salvación. O
O sea, si una persona dice, me estoy bautizando para ser salvo, entonces ese no es un verdadero bautismo. Porque en la Biblia nunca se nos enseña que el bautismo es para salvarse. Hay algunos pasajes que tienen que estudiarlo bien en su contexto y a la luz de la Biblia para sacar la interpretación correcta, como Hechos 2:38 me parece que es. Pero mire, hay muchos pasajes en la Biblia que nos indican claramente que la salvación es solamente por fe. Y el bautismo es simplemente un símbolo de lo que Cristo hizo por nosotros. Veamos algunos ejemplos en Romanos 6, del 4 al 5. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte. ¿Por qué dice ahí? Por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Porque fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en su resurrección. Vamos, Cristina. Nos vemos aquí el ejemplo, el símbolo de la salvación es el bautismo. Simplemente es un símbolo, y aquí lo he explicado muchas veces, el símbolo de un anillo. El anillo de matrimonio representa que un hombre está casado. Sin el anillo no quiere decir que no está casado. O sea, solamente estamos viendo que el bautismo es un símbolo. Pero vea lo que dice 1 Pedro 3:21. A la figura de la cual el bautismo, que ahora corresponde, ¿qué dice ahí, hermanos? Nos salva. Note que está diciendo que el bautismo es una figura. ¿Una figura de qué? Una figura de nuestra salvación. La siguiente parte dice, no quitando la inmundicia de la carne, sino como que demanda de una buena conciencia delante de Dios. Mire, por la resurrección ¿de quién? De Jesucristo. O sea, no es el bautismo que nos salva, sino que el bautismo es una figura de lo que nos salva. ¿Ya entendieron mi trabalenguas ahí? El bautismo nos salva, pero el bautismo representa lo que salva. ¿Y qué es lo que salva? La muerte, la sepultura y resurrección de Cristo. Ahora, en Hechos 10, no vamos a ir allá, pero encontramos la historia de un hombre llamado Cornelio. Y este hombre Cornelio manda a llamar a Pedro porque el Señor tenía un mensaje para Cornelio. Y Pedro le empezó a predicar el evangelio y de pronto Cornelio y todos los que están reunidos con él oyen el mensaje. Dice la Biblia que creyeron y recibieron al Espíritu Santo. Y la prueba era que hablaron en lenguas. Y había entre ellos judíos que no lo podían creer. ¿Cómo es posible que los gentiles reciban el don del Espíritu Santo? Y Pedro dice, wow, estos recibieron al Espíritu Santo. Y después dice, ¿qué impide que sean bautizados? Traigan agua, hay que bautizarlos. Sabemos que ellos primeramente oyeron, creyeron, recibieron el Espíritu Santo y después fueron bautizados. Porque algunos dicen que tienes que ser bautizados para recibir el Espíritu Santo. Pero eso no es lo que dice Efesios 1:13, eso no es lo que dice el libro de Juan, eso no es lo que dice todas las epístolas de Pablo. El proceso es sencillo. Para ser bautizado y ser un candidato apropiado, usted tiene que meramente oír el evangelio, creerlo de todo corazón, ser salvo, o sea, regenerado, y después ser bautizado para identificarse con Cristo. Así es donde vemos la primera parte, un bautismo, el bautismo bíblico. Vayamos a al segundo aspecto. La pregunta que estamos contestando en este estudio es, ¿debo ser bautizado de nuevo? Bueno, vamos a ver el aspecto de la autoridad. Una autoridad. Para bautizarse bíblicamente, tiene que bautizarse bajo la autoridad apropiada. La palabra autoridad significa el derecho o cargo de hacer algo. ¿A quién se le dio el derecho a bautizar? O sea, ¿puede bautizar cualquier persona? ¿Podemos bautizar en cualquier lugar? ¿Podemos bautizar de cualquier manera? ¿O hay una persona o personas, una organización indicada para bautizar? Vamos a contestar esta pregunta al analizar algunos pasajes. Ahora, note que la Biblia usa mucho la palabra nombre, en el nombre de Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra nombre significa autoridad. O sea, la autoridad es dada de parte de Dios para bautizar. Veamos en primer lugar, la autoridad para el bautismo es importante. Reconozca que no es algo muy sencillo, no es algo a la ligera. Ya, pues sí, me bauticé. Me dijo una señora esto. Yo fui bautizada, dice, en la iglesia, Para de Sufrir. ¿Cómo se llama esa iglesia? Así se llama, Para de Sufrir. Los que vienen desde Brasil y le venden todo. Le venden la cruz de Cristo, le venden el paño de Cristo, le venden las sandalias de Cristo. Le venden todo. Y esta gente enseña un evangelio totalmente diferente. Un evangelio por obras, un evangelio que la salvación se pierde. Entonces, la pregunta entonces surge, ¿por qué bautizan ellos? ¿Quién le dio la autoridad a ellos para bautizar?
Ahora todos van a afirmar y decir que ellos reciben la autoridad de Dios y que viene la autoridad de la Biblia. Pero vamos a ver si es cierto que Dios le da la autoridad a cualquier iglesia o hay algunos distintivos o unos rasgos que uno tiene que ver y tener para ser bautizado en una iglesia bíblica. Mira lo que dice ahí en Mateo 21, 25 al 27. Aquí vemos la autoridad de Juan el Bautista. Dice, el bautismo de Juan, Jesucristo está hablando con los fariseos. ¿De dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces pensaron entre sí, diciendo, si dijéramos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no lo creísteis? Y si dijéramos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tenían a Juan por profeta. Y el 27 decía, respondiendo a Jesús, dijeron, no sabemos. Y él también dijo, ni yo os digo, ¿con qué dice ahí? Autoridad hago esto. Está hablando de la autoridad. Le decían, oye Jesús, ¿con qué autoridad haces esto? Entonces él se las volteó. ¿Con qué autoridad bautizó Juan? Ellos sabían que la autoridad venía de Dios. Es más, Juan mismo dijo que su autoridad venía de Dios en Juan 3, 26 al 27. Y vinieron a Juan y dijéronle, Rabí, que el que está contigo al otro lado del parte del Jordán, de cual tú diste testimonio, he aquí bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir algo si no fuere dado ¿de dónde? Del cielo. Entonces él afirmaba que el bautismo de él vino del cielo. Dios mismo le autorizó para bautizar. Ahora Jesús mismo también reconoció la autoridad de Juan, por eso fue a él a bautizarse. En Mateo 3:13 dice, entonces Jesús vino a Galilea, a Juan, al Jordán, ¿para qué? Para ser bautizado por él. Entonces vemos que la autoridad de bautizar, la primera autoridad de bautizar, ¿a quién se le dio? A Juan el Bautista. Ahora no malentienda la enseñanza que dice que nuestra iglesia atrasa hasta Juan el Bautista. No, nuestra iglesia comenzó con Cristo. Pero sí, los apóstoles fueron bautizados por Juan el Bautista. Y cuando ellos necesitaban reemplazar a Judas, ¿saben a quién buscaron? Una persona que fue bautizada por Juan el Bautista. Hechos 1, 21 al 22 dice así, conviene pues que todos estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entró y salió entre nosotros, comenzando ¿desde dónde, hermanos? Desde el bautismo de Juan hasta el día que fue recibido arriba de entre nosotros, nos ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Entonces vemos aquí que todos los apóstoles, excluyendo el apóstol Pablo, fueron bautizados por Juan el Bautista. Y estos no tuvieron que ser bautizados de nuevo. ¿Por qué? Porque el bautismo de Juan era escritural, era apropiado. Pero Juan el Bautista murió. ¿Sí conoce esa historia? Le volaron la cabeza. Entonces, la pregunta es, ¿quién ahora tiene la autoridad para bautizar? Bueno, vemos ahí la siguiente parte, nos dice, la iglesia nueva testamentaria tiene la autoridad de bautizar. O sea, Jesús autorizó a la iglesia. Mateo 28, 19 al 20 dice, por tanto, id y haced discípulos o indoctrinad a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El siguiente pasaje dice que debemos enseñar que guarden todas las cosas que os he mandado. O sea, la pregunta surge, ¿a quién se le dio esto? ¿Fueron los apóstoles solamente? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque estos murieron. El propósito de los apóstoles era dar testimonio que ellos eran testigos oculares de la resurrección de Cristo. Cuando los apóstoles murieron, entonces, ¿quién iba a llevar este cargo? ¿Se le dio a los individuos? Tampoco. Entonces, ¿a quién se le dio? Se le dio a una iglesia como institución. Ahora vamos a ver algunos pasajes que nos indican esto. En Hechos 2:41 dice, así que los que recibieron su palabra, ¿fueron qué, hermanos? Bautizaron. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ahora la pregunta, ¿a qué se añadieron? ¿Usted cree que se añadieron a la iglesia? Porque hay algunos que dicen, no, pues se añadieron al grupo nada más. La respuesta está en Hechos 2:47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor, mire de nuevo, dice, añadía cada día, ¿a qué? A la iglesia, los que habían de ser salvos. Entonces vemos que el que tiene la autoridad de bautizar es la iglesia local bíblica. Pero vamos a ver el bautismo inválido. ¿Hay un bautismo inválido, pastor? Sí hay muchos. Acabamos de leer la historia de Hechos 19, 1 al 6, está en la frente de su hoja. Si quiere voltear su hoja, lo vamos a volver a leer. Aquí está un bautismo que fue inválido, entonces los que se bautizaron tuvieron que volverse a bautizar. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso
y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendrá después de él, esto es, en Cristo Jesús. Mira el 5. Cuando oyeron esto, ¿qué dice, hermanos? Fueron bautizados. O sea, ¿se volvieron a bautizar? Sí. ¿Se rebautizaron? Sí. Ahora, estos hombres afirmaban que habían sido bautizados. ¿Qué nos dijeron eso? Nosotros ya fuimos bautizados. Y sea, esos afirmaban que fueron bautizados en el bautismo de Juan. No. Una vez llegó un hombre por acá y nos predicó y nos bautizamos en el bautismo de Juan. Ahora, estos hombres, le estoy comentando esto porque yo dudo que estos hombres fueron bautizados por Juan el Bautista. Juan el Bautista solamente vemos en la Biblia que estuvo en 2 lugares. Estuvo en Enón y estuvo en el Jordán. Él nunca llegó hasta Éfeso. Nunca llegó a donde estaban los efesios. La gente que tenía que ser bautizada por Juan, tenían que ir a Juan. Y Juan estaba siempre en lugares desiertos. Vea lo que dice Marcos 3:13. Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan al Jordán. ¿Para qué dice ahí? Para ser bautizado. Le voy a leer lo que dice Marcos 1:9. Aconteció que en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. En Juan 1:28 dice que estas cosas, o sea, cuando Cristo fue bautizado, sucedió al otro lado de Jordán. Entonces, Juan tenía un lugar donde él bautizaba, era el Jordán. Ahí era su lugar principal. Por eso tenemos la duda, yo sé que él no bautizó. Note que esos hombres no dijeron Juan nos bautizó. ¿Verdad que no dijeron eso? Fuimos bautizados por el bautismo de Juan. No dijo Juan nos bautizó. Ahora, estos hombres afirmaron no haber oído del Espíritu Santo. Le preguntó Pablo, ¿ustedes ya recibieron el Espíritu Santo? Dicen, no sabíamos que existe el Espíritu Santo. Ahora, ¿Juan predicaba del Espíritu Santo? Predicaba mucho del Espíritu Santo. Dice Mateo 3:11, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará, ¿en qué dice ahí? En el Espíritu Santo y fuego. Entonces Juan predicaba del Espíritu Santo y esos nunca habían escuchado del Espíritu Santo. Pues podemos decir con certeza que estos no fueron bautizados correctamente. Es más, ni salvos eran, porque no conocían el Espíritu Santo. Note que estos hombres fueron bautizados, pero no eran candidatos apropiados. Estos hombres fueron bautizados, pero no tenían la autoridad apropiada. ¿Quién fue el que los bautizó? ¿Quién sabe? Y estos tampoco entendían que el bautismo era un símbolo. O sea, que no era para salvarse de sus pecados. Y muchos enseñan que Juan bautizó para que uno se arrepiente de sus pecados y sea salvo. Pero Pablo aquí les aclara que no es así. Voltee su hoja y vea lo que dice versículo 4. Dice, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo, que ¿qué dice, hermanos? Que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, a Jesús el Cristo. Entonces aquí ya se les aclaró el Evangelio, el propósito del Espíritu Santo, el bautismo, y entendieron finalmente, entonces nos bautizamos de balde, correcto. ¿Y qué hicieron ellos? Versículo 5, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre o la autoridad del Señor Jesús. Déjele unas preguntas a usted. Cuando usted se bautizó, ¿usted había entendido plenamente la salvación? ¿Usted era salvo? ¿O todavía tenía algunas dudas? Tenía tal vez pensando si era en su religión tradicional, tengo que portarme bien, ganarme la salvación. ¿O usted pensaba que podía perder su salvación? Porque una persona que cree que puede perder su salvación, porque no tiene la certeza y la seguridad bíblica que la salvación es algo que Dios hizo. Él murió por todos nuestros pecados y Él pagó por todos. Le hago esta pregunta siempre cuando evangelizo. Si Cristo pagó todos los pecados, ¿cuánto le queda a usted pagar? Nada. Ni uno. O sea, cuando usted fue bautizado o cuando usted fue bautizada, ¿usted ya había recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador? La otra pregunta que le hago, cuando se bautizó, ¿entendió el propósito del bautismo? O sea, ¿usted entendió que era un símbolo?
Aquí vamos a ver dos extremos. El que se bautizó porque lo presionaron y le dijeron, pues tienes que bautizarse. Ah, bueno, pues me voy a bautizar. No sé qué estoy haciendo. Me dicen que lo tengo que hacer, entonces me voy a bautizar. Si lo hizo de esa forma, entonces usted no entendió el bautismo. Si usted pensaba que el bautismo era para limpiarle sus pecados y salvarle, entonces tampoco ha entendido el bautismo. Quiere decir que ese bautismo fue inválido. La otra pregunta es, cuando usted se bautizó, ¿estaba bajo la autoridad bíblica? Es una iglesia con sana doctrina que enseñaban una salvación por fe y por gracia y solo por Jesucristo. Enseñaban la doctrina correcta de Dios, el Verbo y el Espíritu Santo. Enseñaban la doctrina correcta de lo que es la seguridad de salvación. La persona que le bautizó a usted era salva. Esto ya incluye hasta iglesias bautistas. Si la persona que usted le bautizó y no era ni siquiera la persona salva, entonces no era un administrador correcto. Le vuelvo a decir, yo sé que para muchos esto puede provocar sentimientos horribles. Y se puede preguntar de nuevo, ¿qué tengo yo? ¿Qué doctrina rara? Se lo estoy enseñando en la Biblia. Porque el propósito, como empezamos a leer en Juan, es hacer lo que a Dios le agrada. Si usted respondió no a algunas de estas preguntas, o más bien, si dice que no entendió, no sabía el propósito, no era salvo, la persona no tenía la autoridad correcta, la iglesia no tenía doctrina correcta, entonces usted debe bautizarse de nuevo. Por último, vamos a ver un cuerpo. ¿Por qué debe bautizarse de nuevo? Vimos en primer lugar, porque la Biblia habla de un solo bautismo, la Biblia habla de una sola autoridad y finalmente la Biblia habla de un solo cuerpo. Efesios 4, 4 al 6 dice, un cuerpo. ¿Sí vemos ahí? Cuando habla de un cuerpo, está hablando de la iglesia. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Nota el 5. Un Señor, una fe, ¿un qué? Un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. La iglesia nueva testamentaria es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Hay varios pasajes en Efesios y en Colosenses que nos indican que Cristo es el jefe de la iglesia. No es un hombre, no es un pastor, no es un concilio, no es un grupo de hombres. Cristo es el jefe y respondemos a la jefatura de Cristo en la iglesia bíblica. Y la iglesia debe mantenerse, dice la Biblia, en unidad. Una unidad en Cristo. Por eso dice de nuevo, un solo bautismo. Es el énfasis de nuestra enseñanza en este día. Ahora, en la Biblia vemos un ejemplo de una iglesia que estaba dividida. A Dios no le agrada la división. Cuando hay división en la iglesia, Dios lo condena gravemente. Usted puede encontrar pasajes como en Romanos, en Timoteo y en Tito, que a Dios no le agrada la división. Y en muchas ocasiones dice la Biblia que debe uno echar fuera al divisor. Después de una y otra amonestación, dice la Biblia, deséchalo a los que causan división. Ahora, en la Biblia nos enseña de una iglesia que estaba bien dividida. Dentro de la iglesia había grupos. Había grupos de personas que decían, nosotros estamos con Pablo, nosotros estamos con Apolos, nosotros estamos con Pedro. Ahí cada quien echándole porras a su héroe. No hay nada malo en tener héroes espirituales, pero no idolatra a ningún hombre. El hombre es un siervo de Dios, pero usted tiene que mirar a Dios, tiene que poner su mirada en Cristo. Mire lo que dice 1 Corintios 1, del 12 al 17. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas, Cefas es Pedro, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? Mire la siguiente frase, ¿o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Entonces vemos que un punto de división en esa iglesia era por el bautismo, ¿correcto? Esa iglesia también estaba dividida hasta por quién fue quién me bautizó. Alguna gente les gusta decir y exaltar, yo fui bautizado por tal iglesia o por tal persona, él me bautizó. Pablo dice, mire lo que dice Pablo en el versículo 14, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas, de los demás no sé si los he bautizado algún otro, pues no me envió Cristo, ¿a qué dice ahí? A bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo.
Ahora voy a hacer un entre paréntesis, nada más aplicar algo importante aquí. Pablo dice que él no fue enviado ¿a qué? Bautizar, sino ¿a qué? Predicar el evangelio. Aquí vemos una separación entre el bautismo y el evangelio. Porque si el evangelio salva, si el bautismo salva, entonces es parte del evangelio. Pero Pablo dice que él no fue enviado a bautizar. O sea, si el bautismo salvara, Cristo nos mandaría a bautizar para salvar. Pero aquí Pablo está haciendo una aclaración. Yo no fui enviado a bautizar. Es más, ni sé si bauticé a uno. Nada más sé a unos 3, 4 familias que he bautizado. De adelante yo sé que no he bautizado a nadie. Para que no, ese pasaje apoya el concepto o la enseñanza que el bautismo no salva. Pero vean la división que estos tenían. Y Dios quería que ellos se unieran. Y el punto de división en una iglesia puede surgir por el bautismo. Por eso es lo que le pedimos a personas, especialmente si vienen de otra iglesia y aún creyeron. Les pedimos que se bauticen bajo nuestra doctrina, bajo nuestra autoridad, porque queremos la unidad, un solo bautismo. Ahora, si usted fue bautizado en una iglesia como la nuestra, con la doctrina nuestra bautista, usted es recibido a nuestra iglesia pendiente un testimonio personal y, si se puede, una recomendación, si se puede. Las recomendaciones bíblicas se encuentran en el libro de Hechos cuando recomendaron a Apolos, le mandaron cartas cuando él fue de una iglesia a otra iglesia. Ahora aquí de nuevo yo no les pido, no les voy a demandar una carta de recomendación porque tal vez usted vino a esta iglesia por causa de doctrina o usted vino a esta iglesia saliendo de una iglesia que no es iglesia. O sea, si la salvación se pierde, yo no quiero una carta de aquel hombre que ni siquiera es salvo. ¿Qué me va a decir él? Pero si usted viene de otra iglesia bautista, o sea, con doctrina sana, y usted dice, pastor, yo le quiero dar. El hermano Benito cuando vino me dio el teléfono de su pastor. Él vino, salió bien de su iglesia. Le vuelvo a decir, no me lo tiene que dar. Si algunos me han dicho, pastor, por doctrina me vine de esta iglesia. Entonces, no se preocupen, no necesito una carta de recomendación. Lo que necesito es su testimonio nada más. Ahora, yo no sé, yo no conozco su corazón, pero no puedo hacer más que ello, más que creer lo que usted me está diciendo. Pero sí le pedimos a todos aquellos que recibieron a Cristo bajo nuestro ministerio o recibieron a Cristo después y fueron bautizados después, que se vuelva a bautizar. Ahora, ¿la iglesia tiene autoridad para pedir estas cosas? Bueno, vemos lo que dice Mateo 18, 17 al 18. Aquí vemos la autoridad más alta en la iglesia, la autoridad más alta que Dios reconoce en el mundo es la iglesia. Dice, si no les oyere a ellos, dile a quién, dice ahí, a la iglesia. Y si no le oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. O sea, lo que la iglesia afirma, dice la Biblia que Dios lo acepta y Él mismo lo afirma en el cielo. Ahora, ¿por qué lo hacemos? Le vuelvo a repetir, por unidad doctrinal. Si usted ha estado en nuestra iglesia ya por algunas semanas o meses, se ha dado cuenta que nosotros ponemos muy en alto la doctrina en nuestra iglesia. La sana doctrina es el brazo fuerte de la iglesia. Es el pegamento que sostiene a una iglesia para que vayamos unidos hacia una misma dirección, sirviendo al Señor de la manera que Él quiere, haciendo lo que a Él le agrada. Porque mire, la Biblia es nuestra única autoridad. No es nuestra autoridad, una de nuestras autoridades, es la única. ¿Por qué? Porque hay quienes tienen otras autoridades y dicen, pues tienes que ver lo que dijeron los padres de la iglesia o este historiador o lo que dijo esta persona, los escritos de fulano de tal o este hombre que es, mire, yo estoy de acuerdo que hay muchos hombres que Dios ha usado y han sido de grande bendición. Yo le puedo nombrar personas que me han ayudado a mí, pero nunca usted debe poner su mirada en un pastor si el pastor se desvía. Si yo me desvío, usted siga a Cristo. Si yo empiezo a enseñar cosas que no están en la Biblia, usted pare su antenita y diga, oiga, pastor. Y todo está grabado, mano. Y diga, pastor, hasta puede ir, pastor, aquí le toco lo que usted dijo, ya cambió. Usted enseñaba antes que la salvación era por fe, ya está cambiando, pastor. Usted mencionó ahí que si se portan mal, de seguro te van a ir al infierno. Usted puede venir a mí y decirme, yo no tengo ningún problema en recibirle a usted y platicar algunas cosas. Tal vez hay un malentendido. Y estoy usando a mí como ejemplo en persona. Pero también le doy el ejemplo de cualquier hombre, cualquiera.
Me dijo un muchacho esa semana pasada, evangelizando en la calle, encontré un grupo de 6 muchachos. Y cuando usted se encuentra un grupo de muchachos, usted que va a saber que va a haber un payasito por ahí. Y nada más coma uno para arruinar toda la situación. Y este me dijo a mí, mi hermano me dijo que no existe el diablo ni existe Dios. Dije, oh, entonces tú sigues la autoridad de tu hermano. Dije, sí, es que mi hermano me lo dijo. Me dio un poco de coraje, le dije, qué genio de hermano tienes. ¿Por qué vamos a seguir la autoridad de un hombre? O es la Biblia o es el hombre. O es la Biblia o es filosofía. Y la Biblia dice que le da la autoridad a la iglesia local. Queremos mantener la unidad. Entonces, ¿quién se debe bautizar? ¿Quién debe bautizarse de nuevo? Y mire, yo no presiono a nadie. Si no se quiere bautizar, no lo vamos a bautizar. Y no lo voy a hacer. Dice, pues me está haciendo sentir incómodo, me está haciendo... Eso no es mi propósito. Mi propósito es que usted considere bien y tome la decisión de agradar a Dios. Es más, el trabajo del predicador es incomodarle. Deje de lejos de ver. Que si no, nunca haríamos nada. Y miren, yo solamente quiero lo mejor para usted, para que Dios le bendiga y le llene de bendiciones. Y si dejamos algún lugar donde tenemos amigos y todo eso, mire, no deje que sus sentimientos después le roben a usted la bendición de hacer lo que a Dios le agrada. Vamos a dar el repaso. ¿Por qué debo bautizarme? Porque la Biblia habla de un solo bautismo. El bautismo verdadero requiere que el candidato sea regenerado o salvo. El bautismo verdadero requiere que sea por inmersión. El bautismo verdadero debe ser reconocido como un símbolo solamente, no un medio de salvación. Después vimos, la Biblia habla de una autoridad solamente. La autoridad para el bautismo es muy importante. La iglesia nueva testamentaria tiene la autoridad de bautizar. Y existe un bautismo inválido. Finalmente vimos que la Biblia habla de un solo cuerpo. Y este cuerpo requiere unidad. Y la unidad aún existe, dice la Biblia, en un solo bautismo. Vamos a hacer una oración.